Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es un honor unirse a la Academia Morista Costarricense para conmemorar un año más la Semana Morista. Agradecemos a la Academia Morista, a su presidenta, la doctora Elizabeth Fonseca, a todos sus miembros, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra, y esta tarde también a la doctora María Eugenia Bossoli, quienes darán la conferencia, las dos conferencias inaugurales hoy de esta Semana Morista 2023. Es un gusto realmente para la Biblioteca Nacional y un honor teniendo documentos originales sobre la campaña nacional, que con estas conferencias que se editan posteriormente se enriquece este acervo documental sobre la campaña nacional. Cada una de estas conferencias se convertirá en un documento patrimonial que no solo estará disponible en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica, en el Facebook de la Academia Morista, sino también como parte de las colecciones que los costarricenses podrán acceder a ellas ahora y entre muchísimas más décadas. Muchas gracias y bueno, un honor tener esta tarde a tres distinguidas académicas inaugurando esta exposición. Agradezco a Elsie Gómez de la Biblioteca Nacional y a Daniel Bonilla todo el apoyo para la logística de esta actividad, y a continuación le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense. Gracias. Buenas tardes. Me complace mucho darle la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias correspondiente a la Semana Morista del presente año. Una vez más, la Academia Morista Costarricense organiza este ciclo de conferencias para conmemorar el magnicidio de Juan Rafael Mora Porras el 30 de septiembre de 1860. En esta ocasión hemos escogido como tema central el de los héroes y las heroínas de la campaña nacional, en el entendido de que 5 conferencias tan solo nos permiten una rápida incursión en la temática, la presentación de algunos de los actores de esa campaña nacional. Desde ya quisiera agradecer a todas las personas que han aceptado impartir las conferencias programadas. También nuestro agradecimiento a la señora Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, por la colaboración que nos brindan ella y el personal de la institución. Hoy tenemos a Elsie Gómez en la transmisión de esta conferencia desde las plataformas de la biblioteca. También quisiera reconocer el trabajo de la compañera, la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, por la excelente labor que realiza. Nuestras conferencias también son transmitidas desde el Facebook de la Academia Morista, gracias a la colaboración que nos brinda Daniel Bonilla. Para las personas que no se pueden unir el día de la transmisión, las conferencias permanecen en el repositorio de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes. Hoy, como ya se les anunció, tenemos a dos distinguidas académicas a cargo
de las charlas introductorias de esta semana. La primera de ellas es la doctora Elizabeth Fonseca, que como ustedes ya conocen, es la presidenta de la Academia Morista, es una historiadora relevante, es catedrática jubilada de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde ocupó múltiples puestos en la dirección del Centro de Investigaciones Históricas y en otras instancias. Para no ampliar mucho más este currículum, nada más les digo que estamos en las mejores manos para que nos explique quiénes son los actores sociales de la historia y qué papel cumple el individuo en ese protagonismo, ya que durante esta semana vamos a hablar de personas individuales y de sus grandes méritos personales. Muchas gracias, Ana María. Decidimos nosotros empezar este ciclo de charlas conversando, en mi caso, sobre el papel del individuo en historia y doña María Eugenia Bósoli sobre qué es lo que se considera un héroe. En la historia tradicional se daba un gran realce al papel de los individuos. Era muy usual escribir biografías de personas, pero eso sí, solo eso se hacía y a veces con una gran descontextualización. Entonces, nosotras en este caso, pretendemos aclarar cómo es que en la historia se entiende hoy día el papel del individuo en la historia. Este es un debate verdaderamente ya de muchos años. Digamos que ya a fines del siglo XIX sale una obra que es muy conocida, que incluso lleva un título muy similar al de la charla que hoy les vamos a dar, de un filósofo ruso que fue Georgy Plejánov, escrita en 1898. Ese debate ya estaba sobre el tapete, pero la discusión no crean que se ha detenido, la discusión sigue. Ya hoy día siento yo que tenemos mayor claridad. Lo primero que yo quisiera esclarecer es el punto de que un individuo solo no hace la historia. La historia es social por excelencia, porque el ser humano es un ser social. Entonces es imposible pensar que alguien pueda actuar como si fuera un dios, por decirlo de la manera más fácil. Los actores de la historia, además, ahora entendemos que no son solo los individuos. Los actores de la historia también son colectividades. Por ejemplo, hay personas que se especializan en el estudio de los movimientos sociales, en economía, en colectivos como los campesinos, los trabajadores de las fábricas, los intelectuales, lo que ustedes quieran. Pero ya no es una sola persona o un solo gran hombre, como se le llamaba anteriormente. Además, hombre, ¿verdad? Un solo gran hombre, el que se analiza o se presenta o se estudia. Se puede hacer, pero con ciertas condiciones, como lo vamos a ver. Una cosa importante que tenemos que conversar hoy es cómo se construye por parte del historiador el relato que hace. Porque a veces sobre un mismo fenómeno histórico, ustedes ven que hay diferentes opiniones. Hay opiniones incluso contradictorias, encontradas totalmente.
Entonces uno se pregunta, ¿por qué es así? Esto tiene varias explicaciones. Primero que nada, porque el historiador trabaja con documentos, con fuentes históricas, con una cantidad de herramientas de su disciplina, y no todos los historiadores o las historiadoras disponen siempre de esas mismas fuentes. Entonces, el acercamiento a las fuentes o las fuentes de que se disponen suelen hacer una gran diferencia. La evidencia, como diría, varía. Por otra parte, aquí entra el tema de la objetividad y de la subjetividad. Las personas, aunque creamos ser totalmente objetivas, a veces no lo somos. Tenemos algo que se llama una cosmovisión o una ideología, o nuestras preferencias, nuestros prejuicios, nuestra propia psicología, todo lo que ustedes quieran, que puede influir en la manera en que vemos las cosas. Entonces, aunque los métodos de la historia nos dan herramientas más finas y nos enriquecen, no logramos deshacernos de todo este bagaje propio que como historiadores cargamos. Por otra parte, me parece muy importante señalar que la historia, aunque es un relato, quiere dar explicaciones. La historia necesita no solamente narrar, sino que necesita explicar. Y para poder explicar tiene que hacer el historiador ejercicios de comparación con otras situaciones, con otras realidades históricas, para poder ir afinando su relato de lo que está estudiando. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor para ser historiador no se necesita de la imaginación. Sí se necesita de la imaginación, y mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy creativos y creativas al hacernos las preguntas, al acercarnos a las fuentes. Bueno, no pueden ser siempre las mismas. Tenemos que inventar maneras de acercarnos a las fuentes, metodologías que aplicar, preguntas pertinentes, generar hipótesis de trabajo. Y ahí sí que necesitamos de la imaginación. Esto acerca un poco al lector, al historiador, a la literatura, al trabajo del literato. La historia, como les decía, en el siglo XIX privilegiaba la historia de los grandes hombres, la historia política, diplomática y militar, los acontecimientos o hechos históricos que duran poco en el tiempo. A esa visión de la historia propia del siglo XIX se han enfrentado otras visiones de la historia. Una visión de la historia como la de la Escuela Francesa de los Anales, o las visiones propias del marxismo. El marxismo, debemos decirlo, influyó muchísimo en los enfoques de la Escuela de los Anales. Entonces, la crítica que se hace es la siguiente. No se puede pensar que la historia la hace el individuo como un ser aislado, pero tampoco se puede negar la importancia del papel del individuo en la historia.
No se puede ir al extremo de decir que existen personas que, moviéndose de acuerdo a las condiciones propias de su tiempo, económicas, sociales, culturales, etc., son capaces, algunas de ellas, de interpretar mejor las circunstancias y por ese motivo actuar con mayor convicción y arrojo que otras, desempeñar como individuos un papel importante siempre dentro de colectividades, y ahí es donde entonces surge el tema de las heroínas y los héroes. Le paso el micrófono a doña Mar, podemos seguir hablando de eso. Antes de pasárselo a doña Maru, brevísimamente, es una persona muy conocida, doña Maru, desde sus tiempos juveniles dedicada por completo a la antropología, al conocimiento de nuestras sociedades indígenas, que nadie mejor que ella ha escudriñado, y también distinguidísima profesora emérita de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Con doña Maru vamos entonces a conversar quiénes califican para ser héroes o heroínas de un momento histórico. Gracias, Ana María, doña Laura y otras personas presentes y el público que nos escucha. Una vez más, la Academia Morista Costarricense está participando de una ocasión memorable que coincide con propósitos para los cuales la Academia fue creada, entre ellos, impulsar la difusión del conocimiento del legado de Juan Rafael Mora en su época, apoyar a la nación en la enseñanza concerniente al ejemplo de los héroes de la campaña contra los filibusteros, en la formación de la niñez y de la juventud, contribuir a la historia de una época y mantener la memoria de acontecimientos que han contribuido a la formación de la nacionalidad e identidad costarricenses. Conmemorar en septiembre y en otras fechas la memoria de los héroes es poner en relieve su contribución fundamental a la existencia de la República. En estas ocasiones es pertinente reflexionar sobre por qué diversas instancias del país exaltan la historia y la memoria de Juan Rafael Mora, José Joaquín Mora, José María Cañas, soldados, mujeres y demás costarricenses y extranjeros residentes involucrados en la campaña, en sus implicaciones nacionales, aunque sabemos que fue también centroamericana. En el caso de Mora, se podría alegar que otros expresidentes también lideraron aportes muy valiosos para la marcha de la vida republicana y sin duda también se transmiten sus legados en las instituciones educativas, la prensa, libros y otros medios. Sin embargo, en el caso de Mora, una respuesta razonada no solo incluye la relevancia de su aporte para darle continuidad a la construcción de la República, como por ejemplo fortalecer la actividad cafetalera y otros ramos de la economía, el urbanismo de la capital, posicionar a Costa Rica en el exterior, el Tratado Cañas-Jerez, impulsar la educación de modo significativo y así otros logros con los cuales el expresidente también sale triunfante en una comparación con otras gestiones presidenciales. Pero la respuesta es más amplia, porque incluye la heroicidad en la manera de conducir una lucha armada para defender la patria, cuya independencia tenía 35 años en 1856. Ciertamente,
no solo él mostró conducta heroica en la amenaza al país a mediados del siglo XIX. Afortunadamente, también contamos con la heroicidad de muchísimos participantes a quienes debemos el habernos liberado de la amenaza de esclavitud. Sin embargo, el liderazgo de Mora fue la inspiración, el catalizador de muchísimas conductas también heroicas. Sabemos que los símbolos condensan una pluralidad de significados. Mora, en el tanto que símbolo, igualmente condensa el conjunto de heroicidades de la campaña nacional. En este punto, conviene plantearse otras cuestiones relacionadas con los avances en la investigación de la sociedad y su historia, porque en ellas se plantean discusiones y se transmiten conocimientos generados en diversos ámbitos académicos, pero también se responde a imperativos sociales. ¿Qué necesita o qué demanda la sociedad de eso que se genera en círculos de estudio? ¿Qué sucede si quienes investigan nos enseñan que la historia no la hacen individuos, sean héroes, villanos o personas comunes, sino que obedece a fenómenos sociales, coyunturas, contextos de las épocas, tendencias colectivas? ¿Qué sucede si la sociedad, para consolidarse como un ente organizado, unitario y continuo, necesita identificar héroes, sean míticos o históricos? Los datos indican que la nación costarricense intentó por unos años arreglárselas sin los héroes de la campaña nacional, pero que las mismas tendencias de consolidación de su unidad como Estado obligaron a descorrer las mantas del olvido y a hacer uso de los valores implicados en las figuras heroicas. Al respecto, una escritora, Verónica Ríos Quesada, nos recuerda que la élite estatal que derrocó y fusiló a Mora en 1860 inició en tal fecha la invisibilización de la campaña nacional y sus participantes hasta el año 1885, año coincidente con una reafirmación de Costa Rica como Estado-Nación, cuando se tuvo en cuenta que los héroes deben figurar en la fundación del Estado-Nación. Y aunque en esa fecha no se promovió la figura de Mora, sino la del héroe Juan Santamaría, sí hubo que recordar que había tomado lugar una guerra contra los filibusteros. Los héroes encarnan ideales a los que aspira una sociedad. Son modelos para imitar. Tal como apunta Ríos Quesada, las hazañas, la valentía y el sacrificio son requisitos para ganar el título de héroe. Juan Rafael Mora, Juan Santamaría, han sido declarados oficialmente héroes y Pancha Carrasco, heroína. Mora en 2010, Santamaría en 2011, Carrasco en 2012. Uno de los valores que se propuso reforzar con estos nombramientos fue el valor cívico de las hazañas. Algunas investigaciones realizadas sobre conductas heroicas han dado lugar a listados de valores que creo, por lo que he leído y oído sobre Juan Rafael Mora, que él encarnó. De las investigaciones se desprende además que los héroes estudiados no han resultado ser estereotipos, es decir, no han sido seres sin errores, sin debilidades o sin imperfecciones. Lo que sí han hecho es traspasar obstáculos, alcanzar metas, asumir riesgos y responsabilidades. El heroísmo se demuestra en la historia cuando el héroe se abandona a su suerte, aceptando el sacrificio máximo, que es la muerte. Los héroes más efectivos son los que experimentan esa clase de sacrificio. Los puede acosar el miedo, pero lo dominan. Sí, se han preocupado por sus propios intereses, pero a la vez han sido personas preocupadas por el bien de los demás.
Han sentido la empatía y la compasión por otros y por eso han salido en su socorro ante un peligro o adversidad. También han sabido colocarse en la posición del otro, ser competentes y confiados, sentirse seguros de sí mismos y de sus habilidades. Han tenido una guía moral, porque los que se han regido por códigos de conducta y de valores personales. Ellos son los héroes. Se han considerado héroes no porque carecieran de defectos, sino porque asumieron grandes riesgos, poseído fuertes convicciones, destrezas y entrenamientos, y haber sido persistentes. Pero aún en situaciones de peligro, han sido personas de pensamientos positivos. Paradójicamente, aunque la raigambre de los héroes es un espacio y un tiempo específicos, es decir, fue uno o varios momentos los que requirieron alguna acción heroica. Ello ha sido suficiente para rebasar límites espaciotemporales. Por eso ocurre la utilización que se hace de las figuras heroicas del pasado como banderas para librar las luchas políticas e ideológicas del presente. Pero además, y más importante para nuestra sociedad, es traerlos desde el tiempo ido para mantener en el presente y hacia el futuro los ideales que desde el pasado han forjado la nación. Entonces, ampliemos algo más las características que los personajes aclamados como héroes han tenido. 1. Servir de patrón a imitar, es decir, tener cualidades y características con las que otros se pueden identificar, tales como ser impulsados por necesidades universales que todos pueden entender porque las han vivido o sentido, como ejemplos el deseo de ser amado, comprendido, la necesidad de ser libre, el deseo de tener éxito, de sobrevivir, el deseo de venganza cuando les han dañado, el deseo de enmendar los errores. Un héroe bien balanceado puede ser impredecible, olvidadizo, dulce, impaciente, con un físico escultural o quizás no, débil de corazón, todo a la misma vez. Es una mezcla de cualidades. 2. Señalar el camino a la madurez. Muestran cómo aprender o crecer. Los héroes traspasan obstáculos y alcanzan metas, pero también con ello ganan conocimiento y sabiduría. 3. Mostrar su voluntad para la acción. Un rasgo del héroe es actuar o hacer. El héroe siente que debe llevar a cabo las acciones decisivas en la historia, las que requieran enfrentar el mayor riesgo o asumir la mayor responsabilidad. 4. Ser ejemplo de sacrificio. Esta es la marca distintiva del verdadero héroe. 5. Enfrentar la muerte. El verdadero heroísmo se demuestra en la historia cuando el héroe se abandona a su suerte, aceptando la posibilidad del sacrificio máximo, la muerte. La definición del héroe ha sido más efectiva cuando las personas así designadas han experimentado esta clase de sacrificio. Si la figura del héroe se define y se transforma a través de las narraciones de su vida cuando éste todavía vive, después de su muerte, el proceso se acentúa. La heroificación póstuma es, en efecto, una de las formas más frecuentes de constitución de las figuras heroicas. De hecho, se puede proponer, siguiendo a Joseph Campbell, que la muerte misma es la que da a ciertos personajes la estatura de héroes, por lo que la mayoría de los héroes son retrospectivos. En este proceso de heroificación se establece una compleja relación entre pasado, presente y futuro. La fortuna del héroe, es decir, el destino que enfrenta su figura a lo largo del tiempo, puede seguir caminos muy variados. 6. Dominar el miedo.
El héroe no es el que se lanza a la aventura sin titubear. El miedo y la duda estarán presentes en todo su desarrollo. Sin embargo, la calidad de ser héroe significa el dominio de sí mismo y de sus miedos, lo que deberá enfrentar en algún momento para salir fortalecido y seguro de su camino. 7. Ser personaje con fallas. Aunque parezca contradictorio, las fallas pueden hacer atractivo al héroe y a otros personajes relevantes para la sociedad. Pueden ser debilidades, imperfecciones, manías, vicios. El arquetipo del héroe generalmente representa el espíritu humano en acción positiva, pero también puede mostrar las consecuencias de las flaquezas y el no querer actuar. 8. Se reconocen distintos tipos de héroes. Aunque hemos tratado el héroe reconocido en el devenir histórico y político de los estados nacionales, el concepto de héroe es un arquetipo que, combinado con otros arquetipos, produce híbridos como el héroe mentor, el héroe burlón, el héroe deseoso, el héroe renuente, el héroe social, el héroe solitario. El héroe mentor es en realidad quien impulsa a un héroe. Eso pueden ser los que están detrás, pueden ser maestros, guías, consejeros, abuelos, jefes y otros. El héroe burlón, como común en novelas, según Ortega y Gasset, es alguien que prefiere ser él mismo y que tiene sentido deportivo de la vida. El héroe deseoso no se refiere tanto al héroe como tal, sino a otros que lo desean así. Tal es el caso, según un analista, de Juan Santamaría, que fue reconocido cuando por razones políticas se deseaba contar con un héroe. El héroe renuente es lanzado a la fama sin quererlo. Es alguien humilde. Héroes sociales son todas esas personas que trabajan fuera de lo común por el bien común, los defensores de causas. Entre los héroes solitarios en el cine se ha destacado a Charles Lindbergh, un piloto, el que cruzó el Atlántico solo. 9. El concepto de antihéroe no es el opuesto del héroe. Antihéroe es una clase especial de héroe. Es un personaje que, a pesar de ser tal vez un delincuente o un villano, desde el punto de vista de la sociedad, la audiencia sí simpatiza con él, porque esa audiencia alguna vez se sintió fuera de lugar, exiliada de la sociedad. La rebeldía es atractiva. En la campaña nacional participó heroicamente Luis Pacheco Bertora, de quien se ha escrito que con sus acciones bélicas buscó redimirse de lo que él mismo consideró fallas en su vida. Creo que estas fueron por excesos de licor y por ser muy enamorado. Se reconoce su heroicidad por participar en la quema del mesón de guerra. El escritor Daniel Hernández Jiménez incluye a Pacheco Bertora en su novela de la campaña y dice de Bertora, comillas, fue héroe olvidado de la quema del mesón, aunque algunos documentos históricos señalan su acción heroica en la segunda batalla de Rivas. Ser humano en el amplio sentido de la palabra, con sus aciertos y errores. En él reconozco que no todo en la historia es blanco y negro y que a pesar de nuestras fallas, todos merecemos una oportunidad de redención. Si lo logró o no, no lo sé. Y así quise dejarlo, para que sea el gentil lector el que llegue a sus propias conclusiones. La historia recoge que se destacó en la segunda parte de la campaña nacional hasta alcanzar el grado de teniente coronel. Cierro las comillas. 10. El héroe trágico. Estos héroes y heroínas son los que frecuentemente aparecen como personajes
en las tragedias griegas. 11. El héroe catalítico. Es un héroe especialmente bueno, cambia poco, por lo que es especialmente útil en las historias episódicas como las series de televisión, aunque siempre debe tener momentos de crecimiento para que sea creíble. 12. En resumen, hemos dicho que los héroes son muy hábiles para ver las cosas desde el punto de vista ajeno. Según los investigadores, una persona heroica no es simplemente compasiva y comprensiva, que también los héroes suelen colocarse en la posición de los demás. Hemos señalado su destreza y confianza que se necesitan para salir al rescate de alguien en necesidad. Los estudios sugieren que las personas que realizan actos heroicos se sienten seguros de sí mismos y de sus habilidades. Cuando se enfrentan a una crisis, sienten que pueden manejar el reto ante sus ojos y que pueden lograr éxito de cualquier manera. Las investigaciones aluden a códigos de conducta y valores personales por los cuales se rigen. Asumen riesgos, tienden a ser valientes ante el peligro y la adversidad, confían en sus habilidades, conocimientos y destrezas, son persistentes, superan el miedo, suelen ser positivos en sus pensamientos, son desinteresados, son inesperados, pues según expertos, los héroes por lo general son personas desconocidas, anónimas y aparecen en el momento indicado cuando más se necesita una ayuda. Tampoco poseen un plan o agenda determinada. 13. Los documentos escritos representan sin duda una de las fuentes más idóneas para el estudio de los héroes. Frailes, apologéticos, seguidores fanáticos u opositores acervos, políticos interesados e historiadores meticulosos, aunque también partisanos, utilizaron sus plumas para dejarnos numerosos retratos heroicos. Mitos, epopeyas, historias y leyendas constituyen en su variedad misma una mina inagotable de información para los estudiosos del polifacético héroe, sin olvidar discursos e investigaciones que permiten conocer los procesos de heroificación de los personajes históricos. 14. Otra fuente de información sobre la heroicidad son los monumentos erigidos en memoria de las figuras heroicas que acudieron a la condición de emblemas de la patria. El culto al héroe, a veces deificado, se puede también aprehender a través del arte, como de las crónicas e inclusive en la tradición oral. El estudio de los rituales permite también estudiar la fortuna póstuma de los héroes y las diferentes maneras de recordarlos e incluso de adorarlos. 15. Por consiguiente, para acercarnos a las figuras heroicas tan complejas, es preciso acudir a documentos de naturaleza muy diversa. El tema tiene especialistas de disciplinas diferentes: historia del arte, etnología, literatura, lingüística, por lo cual los estudios del héroe deben ser multidisciplinarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos. En la Academia Morista habíamos observado que era fundamental aclarar este tema, el tema del individuo, de quiénes son esos individuos que logran interpretar un momento histórico, por qué es que nos dedicamos al estudio de Juan Rafael Mora. Porque otros podrían pensar que esta es una labor que no tiene mayor proyección, pero es fundamental para nuestra historia, nuestra identidad, nuestra forja como nación. Y otro tema crucial era el que de manera brillante analizó doña María Eugenia: ¿quiénes califican como héroes?
para ser héroe hay que ser un santo. Es lo mismo, héroe y santo. No, como muy bien quedó expuesto, son acciones heroicas en un determinado momento histórico, donde esa persona es capaz de poner en riesgo su vida por los demás, su vida por un ideal. Y en el caso de Juan Rafael Mora, de poner en riesgo su fortuna personal, sin embargo, su vida, no tuvo ningún reparo en ir a las batallas en primera fila. Sin embargo, esto fue lo que permitió que Costa Rica conservara un modo de vida, una forma de trabajar, producir, vivir, una religión y la libertad de su destino. De ahí la importancia. Por eso es que los héroes son también seres humanos como nosotros, con errores, con debilidades, con intereses. Son personas de su época, como muy bien lo dijo doña María Eugenia, de la época que les tocó vivir, con esos valores y esos ideales de esa época. No podemos, con los ojos del presente, analizar cada momento de la vida de Juan Rafael Mora y juzgarlo, porque bueno, a la historia no le compete juzgar, le compete comprender ese contexto, esas circunstancias históricas, sociales, culturales, económicas, políticas, y ahí escudriñar quiénes son los que han logrado que hoy tengamos el país que tenemos, con sus defectos y sus grandes logros, pero libre e independiente. Ahora pasamos a ver si hay preguntas, comentarios. Le paso el micrófono a doña Laura para que nos diga cómo está la participación de ustedes. Bueno, agradecerle a doña Elizabeth y a doña María Eugenia estas dos conferencias muy interesantes y muy oportunas para iniciar esta semana morista. Hay una pregunta y un comentario de la misma persona, es para doña María Eugenia. Dice, ¿el héroe y la heroína se nace o se hace? Esa es la pregunta. Dice, aunque nazca con cualidades, serán sus logros los que definan la personalidad del héroe, heroína y su personalidad ante el mundo. También agrega, somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia. Ejemplo, un hombre que salva de un incendio a una familia. Por ahora son las dos comentario y pregunta que hay tanto en la Academia Morista, en el Facebook, como en la Biblioteca Nacional. Sí, tal vez lo fundamental de la exposición es que tenemos que pensar que en la heroicidad hay dos elementos. Está la persona que va a actuar en ese momento como héroe o heroína, pero está la circunstancia. Es decir, es que o sea, el héroe no es alguien que anda buscando por ahí ocasiones para lucirse, ¿verdad? Es que de pronto se presenta esa circunstancia, como por ejemplo ese caso de alguien que se está ahogando y alguien corre y no prevé que él mismo o la misma persona que se lanza a salvar a esa persona que se está ahogando corre igual peligro. De hecho ha ocurrido, ¿verdad? Incluso no hace tanto, ¿verdad? Por ahí en Punta Arenas hay un muchacho ahí, se volcó un bus, mucha gente quedó en el agua y alguien entró varias veces a sacar personas del agua
y lo logró. Y en una de esas, que entró por una más, se ahogó esa misma persona. Y ahí le hicieron un monumento, ¿verdad? Esa es la situación, es un momento en que coinciden la resolución para llevar a cabo una hazaña y la motivación personal para hacerlo. Y ese es el acto heroico. No es algo tampoco que se planea, pero sí tomemos en cuenta que es la sociedad la que define, la que reconoce que eso es el acto heroico y que decide si lo va a seguir recordando o que si solo fue cosa del momento. Hay dos comentarios más, doña Marjorie Ross. Mi felicitación a doña María Eugenia y a doña Elizabeth por estos conceptos tan claros y agudos, un verdadero aporte para el análisis del ego. Y don Manuel Arayincera, muy oportuno y atinado el tema de este conversatorio. Felicitaciones a las expositoras y a la conductora. Dice doña Marjorie Ross, doña María Eugenia me ha hecho pensar en esa radiografía cuidadosa del ego. Muchas gracias, doña Marjorie. Bueno, usted siempre tan atenta. Y bueno, le agradecemos sus palabras. Bueno, voy a ver si las expositoras están interesadas en ampliar algo, 2 minutos cada una, si tienen alguna otra cosa que decir. Yo realmente no pensaba hacer más uso de la palabra, pero aprovecho para agradecer a toda la gente que nos sigue, porque realmente el haber hecho esta alianza con la Biblioteca Nacional ha permitido que las conferencias de la Academia Marista Costarricense lleguen a miles de personas, aunque ustedes no lo crean. El año pasado, al terminar el año, le solicité a doña Laura, quien muy amablemente respondió a mi inquietud, que nos dijera cuántas entradas tenía cada una de las conferencias. Y realmente me quedé impresionada. No hay un auditorio donde podamos alojar a toda la gente que se une a estas transmisiones. Así es que mil gracias, doña Laura y Biblioteca Nacional. Bueno, igualmente, pues, no, yo más que nada deseo pues agradecer a la gente la atención a estas conferencias y pues por las mismas palabras que tuve hoy, hacer ver que los que estamos, por ejemplo, integrando una academia como la Academia Morista, pues no la integramos solo para alabar los sujetos que se han considerado héroes en la historia particular de esa década de 1849 a 1859 o a 1860, sino que tratamos de entender esa participación de héroes y demás pueblo costarricense en la campaña, en las facetas esas heroicas y digamos buenas, pero también en las que tal vez no parecen tan correctas o que obedecieron a esas debilidades de seres humanos. O sea, tal vez ha habido una crítica que es que solo alabamos, por ejemplo, a don Manuel Balboa. Bueno, yo creo que con mis palabras eso quedó aclarado, que esa no es la idea. La idea es más bien buscar una comprensión del fenómeno social histórico en este caso. Bueno, vamos a concluir esta charla con el agradecimiento, por supuesto, a la Biblioteca Nacional, su directora, su personal,
que siempre guardamos en especial consideración porque nos hace posible llegar a todos ustedes y agradecemos una vez más su atención y los invitamos a que durante toda esta semana a las 4 de la tarde nos tengan en cuenta en la sintonía del Facebook Live de la Biblioteca Nacional y del Facebook Live de la Academia Morista, cualquiera de los dos, porque vamos a conversar sobre grandes héroes de esta campaña que a veces han estado un poco opacados y que queremos rescatar para conocimiento de todos ustedes y para que veamos cuánto le debemos a todos ellos, los que hoy estamos aquí. Muchísimas gracias por su sintonía.